Padre de misericordias. El mundo celebra y está bien. Sabemos que la sociedad está totalmente secularizada. Hay muchos testimonios por aquí y por allá, muchos eventos. La gente experimenta cosas, pero que nunca se nos olvide comprender la misericordia de Dios. Dios es Padre de misericordias. Amén. Y cuando hablamos de que Él es nuestro Padre de misericordia, es porque Él nos vigila, porque Él nos ve, porque Él nos ayuda. Lo importante es que nosotros permitamos experimentar en nuestro corazón como Él nos ve. En nuestra vida espiritual tenemos que aprender a ser buenos vigilantes, pero tenemos también que renunciar a una vida egoísta, a una vida de indiferencia y a una vida donde quizás sabemos que hay mucha necesidad, pero el Señor siempre nos manda a ser humildes y pobres de espíritu. Amén. De tal manera que no podemos caer por ningún motivo en cómo el mundo está avanzando y está cayendo en diferentes estados, repito, de indiferencia, y mucho menos en estados relativos o relativistas o de insensibilidad, donde se hacen oídos sordos a la justicia, donde, como dice el dicho popular, desde que apareció la excusa todo el mundo quedó bien. Y en este caso, cuando hablamos de Padre de misericordias, quiero que vaya conmigo, por favor, al texto de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23, dice la palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Permítanme decir lo siguiente: por lo regular, muchas veces podemos caer en estados de indiferencia espiritual, sentirnos que Dios se ha alejado de nosotros, o sentirnos que nos hemos apartado de Él y no nos dimos cuenta en qué momento, y que quizás pensemos que entonces Dios no va a ser misericordioso. Y no, Dios siempre es misericordioso. Él dice que envía el sol para buenos y para malos. Igual, la misericordia del Señor es un atributo de Él, una cualidad de Él. Y quiero hoy, acerca del tema Padre de misericordias, que por favor leamos 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema: Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando hablamos de estados deplorables, de estados muchas veces difíciles, ¿quién quizás no ha pasado por un momento de prueba o un momento de angustia? No es igual cuando alguien no ha experimentado algo de ello, pero nuestro Padre Celestial se identifica en esa relación con nosotros, y lo que Él nos demarca es que tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque así como un buen padre, escuche bien esto, un buen padre, una buena mamá, que espera dar a sus hijos el mejor ejemplo. Si como padre que soy no marco en mis hijos un ejemplo, pues ellos dirán: ¿en qué se basa mi padre si él no me da buen ejemplo? Como hijos e hijas de Dios que somos, descansemos en una
asunto de confianza en Dios cuando Él dice que Él es Padre de misericordia, pero yo tengo que ver a mi Padre como aquel que me corrige y me enseña y me dice los principios de valores para yo desear entonces que en verdad Dios como Padre está ejerciendo sobre mi vida una buena influencia. Es doloroso hoy ver, por ejemplo, cómo en acciones desafortunadas los padres ejercen una autoridad sobre los hijos de una forma agresiva, violenta o quizás con deseos no muy precisos. Pero cuando un padre ama a su hijo y lo mira, sabe que con una mirada, con una palmada en el hombro o con un gesto o con algún guiño, el hijo sabe qué es lo que el papá quiere, incluyendo hasta una caricia. ¿Qué es lo que el papá quiere? Porque a veces las palabras no son suficientes. Alguien puede decir yo amo a mis hijos, pero ¿hasta dónde en verdad los amamos? Amarlos no es solamente de sentirnos, repito, hablarlo con palabra, sino poder llenar a ellos con alegría, con confianza, con ese valor. ¿Sabía usted que el Señor, a través de su palabra, y quiero que leamos este texto, es un texto bien especial, en Oseas, capítulo 11, versículo 8, dice la palabra del Señor: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo a Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón, ayúdeme por favor, se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Fíjese que Dios aquí está diciendo que cuando hay aflicciones, Él no se alegra, al contrario, Él siente esa necesidad de saber algo está pasando en el interior del hijo, de la hija. Si hay una enfermedad, si hay una escasez económica, si hay unos conflictos laborales, si hay pleitos, si hay situaciones de familia o si hay desastres, o por qué no decirlo, Dios nos ha guardado. Bogotá ha sido guardado infinidad de veces por tragedias que uno escucha afuera, de todo tipo de tragedias, y por bondad de Dios, hablando de desastres naturales, Bogotá ha sido una ciudad guardada por el Señor, aun en medio de todo lo que se da aquí en esta querida Bogotá. Dios ha sido misericordioso. En el capítulo 5 de Santiago, entendamos el principio del Señor cuando decimos que Él es Padre de misericordia. Santiago 5:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto, creo que estoy equivocado del texto, pero que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si alguien tiene el versículo de Santiago, me puede ayudar a corregir, por favor, que creo que me equivoqué, pero estoy leyendo Santiago para que ustedes lo tengan en cuenta. El texto de que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuál, perdón? 3:17. Gracias. Santiago 3:17. ¿Cuál es el acto que Dios pide de nosotros? Dice que hay cualidades particulares que nosotros podemos permitir en nuestra vida y que nos va a enseñar, pero depende de nosotros. Si yo digo que tengo un Padre de misericordia, se supone que a Él le pido sabiduría para aprender a corregir al hijo, a la hija, para poder hablarles a ellos, y que si nos hemos equivocado, pues hay que corregir. Ellos lo van a entender también, porque dice que es amable, benigna. Es raro a veces que los padres traten de una forma a los hijos y traten a las personas de otra forma. A los hijos hay que respetarlos más, porque luego ellos van a estar
adelante en muchas tareas y nosotros vamos menguando como padres. ¿Se dicen amén a esto? Y después vamos a entender entonces de qué depende en cierta forma la relación que tiene un padre con su hijo. Más el tema de hoy, Padre de misericordias, también Santiago 5:13, si no me equivoqué, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Si está bien, mire. ¿Está alguno entre vosotros, qué dice? Afligido. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Fíjense los términos. Si estamos afligidos, pues tenemos que orar. Y si hay alegría, tenemos que cantarle al Señor. Hay momentos en nuestra vida en que tenemos que hacerlo. Pasen los momentos de desesperación. Recuerde algo: si estamos en angustia, hay que pedir ayuda. Y el mejor ejemplo de ayuda se llama nuestro Señor Jesucristo. Porque cada vez que avanzamos en la vida, es posible que vayamos quedándonos más solos o solas. Es una realidad, ¿no? Eso no va a cambiar. Cada vez, anteriormente éramos protagonistas, hacíamos muchas cosas, atendíamos los hijos, si había que hacer desayuno, se hacía almuerzo, se hacía la comida. Pero luego se comienza a reducir los espacios y ya no hay que hacer comida, ya no hay a quien hacerle comida, ya no hay a quien esperar. Pero cuando dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En los momentos de desesperación, lo fundamental es buscar ayudas, reconocer delante de Dios que somos limitados, y un creyente verdadero busca la voluntad de Dios, no busca la excusa de otros, porque usted busca la excusa de otro, el otro va a decir: eso no vale la pena. Si usted busca la ayuda de alguien que no es creyente, pues adivine qué le va a decir. No le va a decir busque a Dios, no, le va a decir más bien: yo sabía que es que la cosa espiritual, eso no funciona. Y yo le digo una cosa para que entendamos esto: nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y si somos espíritu es porque alguien un día nos instaló aquí en nuestro cuerpo, y por eso hoy tenemos vida y el corazón está moviéndose. Y si tenemos alma es porque tenemos mente, emociones, voluntad. Y si tenemos cuerpo es porque también hay necesidades. Generalmente gozamos más bien de no considerar la suprema autoridad en nuestra vida, y por eso es que la menospreciamos. Y la pregunta es la siguiente: si yo no tengo un modelo de vida espiritual dentro de mi vida, voy a desilusionar a las otras personas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en esta sociedad que está pereciendo, estamos viendo cómo las autoridades constantemente ocurren fenómenos extrañísimos. Pues muy gracias, estamos viendo nuestras autoridades hoy en día aquí en nuestra capital y también en Colombia, donde ahorita no se les haga raro, donde a las autoridades competentes, como son la policía, a ellos se les va a dar una autoridad, pero ¿saben cuál es la autoridad? Estar más distantes de las personas, ya no ser tan responsables en muchos aspectos. ¿Por qué? Por aquello de la inseguridad. ¿Cómo es eso de reclamar cosas violentando las cosas? No se puede hacer eso. En Hebreos 4:16 dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Y qué dice? Hallar gracia para el oportuno socorro. Algunos dicen que si Dios planeó la historia, ¿por qué está tan largo la situación y Dios no toma decisiones? Pero aquí viene algo muy importante. Él dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es decir, que en la vida, así como están los niños, los jóvenes y los adultos, Dios también estará esperando que los jóvenes y los niños crezcan y lleguen al conocimiento de Dios. En Daniel capítulo 2, versículo 20 y 21, dice la palabra: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, ¿y qué? Y la ciencia a los entendidos.
El hecho de que tengamos autoridades no es que surjan de por sí, no, eso es porque Dios lo ha permitido, pero ellos no cambian porque sí tampoco, ellos están porque Dios los ha puesto. El versículo 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Pregunta, ser creyentes nos lleva a entender que tenemos la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos tienen Biblias aquí? En su casa, ¿cuántos tienen Biblias? Bueno, ahora permítanme decirle algo. No caiga en ese infortunio de conceptos donde muchas veces creemos que nos perdimos en el camino, entonces yo ya hago lo que quiero. No, mire, en Juan 5:39 hay un mandato que el Señor dice como padre de familia, nos dice, ayúdame a leerlo por favor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está vivo, Dios está vivo, el Espíritu Santo está en medio de nosotros y nos corresponde entonces caminar como Él nos lo dice, que si estamos en debilidad, declararnos que somos fuertes en el Señor. ¿Sabe? En la Biblia hay ejemplos de misericordia. Por ejemplo, en Éxodo 16:3, esto me parece impresionante como dice la palabra. Miren lo que dijeron los israelitas cuando salieron de Egipto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pregunta, si uno hace esta oración a Dios, ¿qué podría pasar? A veces en la vida, ayer nomás, si uno lo ve en Transmilenio, se sube un joven de 17, 18 años, la señorita tiene 16 años y el bebé tiene un mesecito de nacido. Y ellos dicen, estoy aquí parado porque tengo una necesidad, porque mi hijo tiene hambre, mi esposa tiene hambre, yo tenía un trabajo, pero no tengo un trabajo. Pido a ustedes su ayuda, por favor. El Señor, a través de este texto, muestra cómo a veces se nos olvidan muy rápidamente los milagros de Dios en nuestra vida. Porque Dios hizo milagros y los sacó de Egipto en libertad, pero hay que pasar un desierto. Todo buen creyente tiene que aprender a saber que tiene que pasar un desierto. Puede ser corto o largo, eso depende de la misericordia del Señor. Pero nadie se enseña a no pasar por un desierto. Si alguno aquí me dice, no, pues yo no voy a pasar, pues yo me voy a ir por un lado aparte, pues váyase por ahí, pero quizás no va a encontrar nunca lo que Dios quería para su vida. Aquí había una multitud que estaban, bueno, usted lo puede ver allí, estaban totalmente idos en sus actitudes de rebelión y la falta de gratitud. Pero el Señor, que es tan lindo, Él no dijo, sí, espere y verá. Mire lo que les dijo el Señor en Éxodo 16:12. Mire lo que dice el Señor en su bendita palabra. Dice en Éxodo 16:12, yo he oído las bendiciones de los hijos de Israel. Las murmuraciones, gracias hermana, las murmuraciones. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaré de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Eso es como cuando el hijo tiene 2 piedras en la mano y le dice, pues quiero carne, y si no me da carne le rompo un vidrio. Y entonces el papito Dios le dice, pues te voy a dar carne y mañana te voy a dar pan, te voy a saciar. Yo lo digo. Quiero decirles algo muy especial en este texto.
Aunque el pueblo respondió con quejas por causa de comida, por causa del agua, por falta de protección, incluso hasta de provisión. La historia en la Biblia se repite por muchas veces, sin embargo Dios no contesta con Dios piedras en la mano, sino que Él es Padre de misericordia. Mire otro ejemplo, en Juan capítulo 8, versículos 6 al 8 dice la palabra, allí dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Estamos leyendo el 10. Y el 11 también dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Dónde están nuestros acusadores? ¿O dónde están aquellos que se hacen pretender ser como dioses, cuando desafortunadamente para ellos también vendrá condenación, porque el Señor dice que Él no va a pasar al injusto por justo? Él no lo dice así. Ella misma dijo, Señor, nadie me está acusando, pero antecitos la iban a apedrear. Pero luego dice, no hay nadie, Señor, algo pasó aquí. ¿Y qué es lo que está pasando? Sencillamente que la misericordia de Dios la cobijó y se extendió para ella su bondad y confianza, igual como quizás nosotros podemos decirlo. Tenemos necesidades, debilidades, confusiones, limitaciones de todo tipo. Tenemos incluso nuestro pecado, y qué decir aún de la familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, qué decir de la soledad, qué decir del trabajo, qué decir de la salud, qué decir de las finanzas. Muchas cosas tenemos que decir, y uno puede decir, pero ¿qué puedo hacer? Aún podemos negar. En esta semana me contaron una historia de un joven que tenía un buen trabajo y se fue a beber con otro amigo, y se encontraron con otro amigo y empezaron a discutir, y uno tenía un arma y empezaron a disgustarse, y él sacó el arma y le disparó, y cuando sacó el arma iba a dispararle al que estaba discutiendo, el amigo estaba acá, y entonces él hizo así y puso al amigo como de escudo. Pues le pegaron un tiro en la parte de la espalda y hoy está sencillamente en una silla de ruedas. Y de pronto él, estando en silla de ruedas, está constantemente maldiciendo las cosas y todo lo que está pasando en la vida de él. Y aunque se le habla de las cosas del Señor, desafortunadamente él está paralizado, no solamente de sus pies, sino de su mente, al no reconocer que tarde o temprano la impotencia también lo alcanzará en todos los aspectos. Porque nosotros que somos hijos e hijos de Dios, podemos hoy tener una salud, pero no quiere decir que siempre va a estar así. O quizás estamos gozando de una bendición especial, pero no siempre va a ser así. O quizás estamos gozando de una libertad, pero quizás no siempre va a ser así. Sin embargo, cuando el Señor nos recuerda hoy que Él es Padre de misericordias, es porque Él siempre se va a glorificar cual sea nuestra tribulación. Por eso, en 2 Corintios 1:3, quiero recalcar otra vez este versículo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. El Señor tiene también la capacidad de ayudarnos a controlar nuestras emociones y hacer un soporte fuerte en nuestro corazón para que no caigamos en desánimo y mucho menos en depresión. ¿Quién hoy no se sobrecarga, mi amado y mi amada? ¿Quién hoy no siente un golpazo respecto a lo que está pasando? Pero Dios en su bondad nos ha guardado, y lo importante es que nosotros hemos tomado una decisión importante de recibirlo como nuestro Salvador, y en consecuencia saber que Él nos ha perdonado, y aunque tarde o temprano tengamos que dar cuentas a Él, pero Él nos ha marcado con un sello que se llama sus misericordias. En Juan 1:12 dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces no nos bajemos de categoría. Dios no es un concepto que alguien en su boca sin saberlo lo dice. No, Dios es nuestro bendito Salvador y Él nos ha enseñado que aprendamos a depender de Él. Pero Él nos ha dicho: recuerde, donde quiera que esté, eres mi hijo, eres mi hija, no te rebajes a otra cosa, eres un hijo, eres una hija de Dios, y el Señor estará siempre a la puerta para aquel que lo invoque, para que también tenga el privilegio que nosotros tenemos. En Proverbios 3:27 dice la palabra del Señor también así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Aquí viene algo muy importante, mi amado y mi amada. Cuando a veces agredimos a las personas, o muchas veces como padres, ¿cómo tratamos a nuestros hijos? ¿O cómo actuamos con ellos? Y cuando dicen: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, en primera línea, los que son respetados y los que tenemos que considerar, si somos esposos, ¿a quién? Primeramente, a la esposa. ¿Y luego a quién? A los hijos. ¿Y luego a quién? A la suegra o al suegro. Aunque no me digan amén y bajen la cabeza y se sienten que no. A la suegra también, sí. Al hermano aquel, sí. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Recuerde algo: la sociedad está arraigada con muchos derechos, con muchas cosas, con muchas responsabilidades, pero cuando se trata de un deber, devolver algo, no se oye absolutamente nada. Y el Señor nos dice a nosotros también hoy que aunque nuestra tendencia natural es actuar con egoísmo, no se le haga raro, a veces nosotros actuamos así, como si Dios estuviera agradado de ello. No, es cuando a veces nosotros, por tendencia natural, nuestro corazón a veces toma decisiones que no están bien, que se llaman egoístas, que se llaman actitudes ociosas. Sin embargo, los que estamos en el Señor debemos aprender lo que dijo Mateo 5:7. Y lo que dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Al que te pida, dale, no de golpes, no. Habla de una ayuda, habla de una provisión. No seamos indiferentes a esas cosas, mis amados. Constantemente uno se sube, repito, al servicio público, y las personas dicen si tiene algo de comer, si tiene algo para vestir. ¿No sería bueno a veces pensar si hay algo en la casa que uno tenga y ve que no hay? Pues venga, yo voy a llevarlo. Si alguien lo pide, pues aquí está. Ya sabía que iba a pasar eso, ya sabía. Y entonces, ¿qué hace uno? Lo da. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. ¿Cuánto lo creen? ¿Sabe? La misericordia nos permite experimentar el amor y el perdón y la compasión, la paz y la alegría en nuestro corazón. Escuche bien esto: se lo merezcan o no, porque algunos decir no se lo merece. No, yo sé que ustedes creen que yo merezco la misericordia de Dios. No, a Dios no le debemos nada, mejor dicho. Y Él también nos viene diciendo: ¿y a ustedes qué les pasa? ¿Yo qué compromiso tengo con ustedes? Pero Dios es Padre de misericordias. Entonces Él dice que Él transforma nuestro corazón, porque Él es misericordioso y nos ha dado amor, nos ha dado perdón, nos ha dado compasión, nos ha dado alegría, nos ha dado paz. De lo contrario, todos estaríamos perdidos, mis amados, empezando por quien está hablando. Pero por la misericordia de Dios, sencillamente Él sobreabundó en misericordias. Quiero terminar con este texto que dice en Romanos capítulo 13, versículo 10, dice: el amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuántos dicen amén? El amor no hace mal al prójimo. Si usted ama a una persona y si usted se dispone de corazón, recuerde que en los cantos que expresamos aquí, lo decimos siempre con un sentido espiritual. El cantar a Dios, el hacerlo, nos lleva a nosotros considerar lo que ha sido nuestra vida delante del Señor. Pongámonos en pies, por favor, que Dios bendiga su palabra. No se le olvide esta semana considerar que tenemos un Padre de misericordias. Amado Señor, te damos muchas gracias por tus bondades, por tus misericordias. Queremos agradecerte por los que hoy estamos aquí agradecidos, Señor. Permítenos también gozarnos y deleitarnos en ti, considerando, Señor, que tu palabra nos enseña que tú eres un Dios de amor. Y por lo tanto, Señor, creemos que al salir de este lugar, siempre conscientes de lo que tú nos has delegado, Señor, podamos ser responsables donde quiera que estemos y también cual sea el papel que estamos hoy haciendo, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Nos quedamos en tus manos agradecidos y que esta semana sea una semana en bendición. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra. Nuestro pastor Mario.